¿Es necesario operarse si tienes una hernia discal? ¿Hay otras alternativas? Estas son dos de las preguntas más frecuentes que recibo en mi consulta. Soy el Dr. Carlos Morales, médico anestesista, llevo más de 15 años tratando pacientes con dolor y recientemente he sido reconocido por el portal Doctoralia como el especialista mejor valorado de España en mi especialidad. En el vídeo anterior te expliqué cómo se cura realmente una hernia discal y qué estrategias naturales pueden ayudarte a evitar el quirófano. Si aún no lo has visto, te recomiendo hacerlo antes de continuar porque te dará una base muy útil para entender lo que veremos hoy. Porque hoy vamos a hablar sobre un tema clave para cualquier persona diagnosticada con una hernia discal. ¿Cuándo es realmente necesaria una cirugía? ¿Y qué otras opciones existen una vez agotadas las medidas de fisioterapia o las infiltraciones convencionales? Y no solo eso, te explicaré con claridad en qué casos la cirugía no es necesaria, en qué situaciones deberíamos plantearnos efectivamente una cirugía, qué tipo de operaciones existen hoy en día para tratar una hernia discal y por último, en lo que más puedo ayudarte, te mostraré qué tratamientos avanzados utilizo en mi práctica clínica para resolver la inmensa mayoría de casos de hernia discal, cervical, lumbar o dorsal sin tener que llegar a pasar por el quirófano. No todas las hernias son iguales, no todos los pacientes responden igual y no todas las cirugías garantizan el resultado esperado. Por eso, tomar la decisión adecuada requiere una información de calidad. A lo largo de este vídeo te ayudaré a entender, sin tecnicismos innecesarios, cuándo operarse puede ser una buena opción y cuándo es preferible apostar por un tratamiento mínimamente invasivo que preserve la movilidad natural de tu columna y te permita recuperarte en un tiempo récord. En la descripción del vídeo te digo cómo puedes descargar gratis mi ebook Espalda Sana con consejos prácticos para mejorar tu calidad de vida y evitar recaídas si sufres una hernia discal. Y si este contenido te resulta útil, recuerda darle al botón de suscribirte al canal, compartir el vídeo con quien pueda necesitarlo y unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde cada semana comparto información exclusiva. Antes de continuar, quería avisarte de que la voz y el avatar que verás en el resto del vídeo están generados con inteligencia artificial. Pero tranquilo, todo el contenido ha sido validado y supervisado personalmente por mí según la mejor evidencia científica disponible y mi experiencia en los más de 10 años que llevo tratando pacientes con hernia discal. Por último, recuerda que el contenido de este vídeo es informativo y que no sustituye a una evaluación médica. Si te han diagnosticado una hernia discal, te recomiendo buscar una segunda opinión con un médico especializado en este problema para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuado. En mi caso, como especialista en hernia discal y medicina regenerativa, evito protocolos con antiinflamatorios y corticoides que pueden obstaculizar la recuperación. Empleo en cambio terapias combinadas con láser, ozono y medicina regenerativa para modular el dolor, regular la respuesta inmune y promover la curación sostenida de la hernia discal. Pero antes de continuar, déjame presentarte al patrocinador de este vídeo. ¿Tienes dolor de ciática y estás valorando incorporar algún suplemento que pueda ayudarte? ¿Buscas apoyo nutricional que complemente tu alimentación o a tu tratamiento del dolor? Yo te recomiendo que uses Thiobec. Puedes encontrarlo en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo para que te lo envíen directamente a casa. Tienes dos presentaciones orales disponibles. Thiobec con ácido alfa-lipoico, una sustancia natural con propiedades antiinflamatorias y que ayuda a la regulación del sistema inmunitario, que además contiene vitaminas C y E que contribuyen a la protección frente al estrés oxidativo y vitaminas del grupo B, B1, B2, B6, B12, esenciales para el funcionamiento del sistema nervioso. Y si ya tomas un suplemento vitamínico, yo te recomiendo Thiobec Dol, que combina ácido alfa-lipoico con palmitoetanonamina, una molécula endógena que modula procesos relacionados con la percepción del dolor. Además tiene extracto de mirra, que se utiliza por su efecto sobre ciertos receptores del dolor. Puedes encontrar ambas opciones al mejor precio en el enlace que te dejo en la descripción. Yo te recomiendo que empieces tomando un comprimido cada 12 horas y si te va bien puedes continuar tomando 1 o 2 al día durante 2 o 3 meses. Si después de suspenderlo durante un mes notas que el dolor empeora, puedes volver a tomarlo durante unos meses más. Thiobec es un complemento, no sustituye a una dieta equilibrada ni a un tratamiento médico, pero puede ayudarte a mejorar si lo utilizas como parte de un enfoque integral de nutrición, ejercicio físico adaptado y el tratamiento del dolor. ¿Sabías que la gran mayoría de las hernias discales no necesitan cirugía? La evidencia clínica y los estudios observacionales coinciden. Menos del 10% de los pacientes con hernia discal requieren finalmente una intervención quirúrgica. Algunos expertos sitúan este porcentaje
incluso por debajo del 5%. En otras palabras, más del 90% de los casos pueden manejarse con tratamientos no quirúrgicos si se aplican de forma adecuada y personalizada. La clave está en elegir bien el tratamiento y actuar a tiempo. ¿Por qué entonces se siguen haciendo tantas cirugías? Porque muchos tratamientos conservadores convencionales, como el uso repetido de corticoides, ofrecen solo alivio temporal. De hecho, en estos casos, el dolor reaparece en al menos un 40% de los pacientes a las pocas semanas o meses, y cuando eso ocurre, es común que se repitan las infiltraciones una y otra vez, sin resolver el origen del problema. Esto no solo prolonga la incapacidad, sino que además puede dañar los tejidos. Las infiltraciones repetidas con corticoides pueden debilitar los tejidos, dificultar la regeneración en pacientes con hernia discal. Por eso es fundamental buscar alternativas que no solo calmen el dolor, sino que ayuden al cuerpo a curar la hernia. En mi práctica clínica aplicamos técnicas avanzadas que no se basan en corticoides y que han demostrado una mayor eficacia sostenida en el tiempo. La conclusión es clara: operar debe ser la excepción, no la norma. Solo en casos bien seleccionados tiene sentido dar el paso al quirófano, y eso es precisamente lo que veremos a continuación. Aunque la mayoría de las hernias discales pueden resolverse sin cirugía, existen situaciones clínicas concretas en las que la intervención puede ser la primera opción. Uno de los criterios más importantes es la aparición de una radiculopatía con afectación motora aguda o progresiva. Es decir, cuando además del dolor irradiado aparece debilidad en la pierna, caída del pie, foot drop o paresia en un brazo. En la mayoría de los casos se empieza con tratamiento conservador, pero cuando los signos motores aparecen de forma súbita o progresan, eso indica que la raíz nerviosa está sufriendo una compresión mantenida que, de no tratarse a tiempo, puede generar daño neurológico permanente. Por eso, en estos escenarios, valorar la cirugía de forma temprana es muchas veces lo más recomendable. Dicho esto, no siempre es necesario pasar directamente por el quirófano. Con los tratamientos actuales, como la discolisis con ozono médico, es posible reducir la inflamación y la compresión nerviosa, incluso en cuadros motores leves o moderados, ganando así tiempo para evitar una cirugía inmediata. Estos abordajes ofrecen una ventana terapéutica más amplia y, en muchos casos, con una buena rehabilitación, permiten recuperar fuerza y función sin recurrir a una operación. Ahora bien, hay una situación que sí constituye una auténtica urgencia quirúrgica: el síndrome de cauda equina. Ocurre cuando una hernia comprime las raíces nerviosas más bajas del canal vertebral. Sus síntomas incluyen anestesia en silla de montar, falta de sensibilidad en la zona perineal, pérdida de control de esfínteres y debilidad bilateral en las piernas. Ante estos signos, la cirugía debe realizarse lo antes posible para evitar secuelas irreversibles. Eso sí, siempre debe haber una correlación clara entre los síntomas del paciente y los hallazgos en la resonancia. Operar sin haber descartado otras causas de ciática, por el mero hecho de que en la resonancia aparezca una hernia discal, puede conducir a intervenciones innecesarias o poco eficaces. No, todas las cirugías son iguales. Existen varias técnicas disponibles y elegir la adecuada depende del tipo de hernia, su localización y la situación clínica de cada paciente. Las trataremos aquí de menos invasivas a más agresivas. En primer lugar está la cirugía endoscópica de columna. Consiste en introducir una cámara y microinstrumentos a través de una pequeña incisión, de apenas 8 milímetros, para acceder al disco afectado y extraer la hernia bajo visión directa. Esta técnica permite operar sin dañar los músculos ni las articulaciones, y por tanto tiene una recuperación más rápida. Es especialmente útil en hernias foraminales. Su principal limitación es que no siempre es posible acceder a la hernia de forma completa, y existe un porcentaje mayor de necesidad de reintervención. Otra opción es la microdiscectomía, la técnica más utilizada para operar hernias discales lumbares. Se realiza a través de una incisión pequeña, de entre 3 y 8 centímetros, utilizando un microscopio quirúrgico para minimizar el daño a los tejidos. El cirujano extrae el fragmento herniado que comprime el nervio, liberando la raíz afectada. Suele tener muy buenos resultados en la mayoría de los casos, aunque la recuperación puede requerir varias semanas de reposo y rehabilitación. La discectomía es una variante más amplia, en la que se extrae una parte mayor o incluso todo el disco intervertebral. Se reserva para casos en los que la degeneración del disco es extensa o cuando hay riesgo de que el fragmento restante vuelva a causar síntomas. En pacientes con estenosis de canal o foraminal asociada, se puede realizar una laminectomía o laminotomía. Esto implica retirar parcial o totalmente la lámina ósea de la vértebra para descomprimir las raíces nerviosas. Aunque es eficaz en liberar el canal, conlleva un mayor riesgo de desestabilización si no se combina con otras técnicas. Cuando existe una inestabilidad
inestabilidad vertebral importante, como desplazamientos entre vértebras o degeneración severa de las articulaciones, se puede emplear la fusión vertebral o artrodesis. En este procedimiento se fijan 2 o más vértebras con tornillos y barras para estabilizar el segmento afectado. La desventaja principal es que esta técnica puede aumentar el desgaste de las articulaciones o discos que están por encima o por debajo de la artrodesis, por lo que la necesidad de reintervención a largo plazo es alta. Por último, en casos muy seleccionados, se puede optar por una prótesis discal o artroplastia. Esta técnica consiste en sustituir el disco dañado por una prótesis que conserva la movilidad del segmento vertebral. Tiene la ventaja de preservar el movimiento, pero requiere criterios muy específicos y un coste alto por el material que se necesita y lo laboriosa que es, por lo que no todos los pacientes son candidatos a este tipo de cirugía. Es posible que tengas dudas sobre qué tipo de cirugía es la más indicada en tu caso. Deberías consultar a un traumatólogo o neurocirujano para eso, pero como médico anestesista quiero que te des cuenta de que muchas veces la cirugía no es la única opción y de que existen riesgos, contraindicaciones y limitaciones para la cirugía. Aunque la cirugía puede ser una solución eficaz en casos seleccionados, no siempre es necesaria. De hecho, menos de 1 de cada 10 pacientes con hernia discal, y en algunos estudios menos de 1 de cada 20, termina requiriendo una intervención quirúrgica. Este porcentaje sigue disminuyendo gracias a la aparición de nuevas técnicas mínimamente invasivas, que permiten tratar el dolor y la inflamación sin necesidad de pasar por el bisturí. Una de las principales limitaciones es la edad avanzada. En pacientes mayores, el riesgo anestésico y quirúrgico aumenta de forma significativa, sobre todo si existen otras enfermedades como hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar crónica. También se debe tener especial precaución en personas con comorbilidades graves o descompensadas, como antecedentes de ictus, insuficiencia renal, anemia o trastornos de coagulación. En estos casos, someterse a una intervención con anestesia general puede suponer un riesgo. Otro factor importante es la preferencia del paciente. Hay personas que, aun cumpliendo criterios clínicos para cirugía, prefieren explorar opciones no invasivas antes de tomar una decisión. Sí, y eso es completamente válido. También hay que valorar el entorno del paciente. Si no dispone de apoyo familiar o recursos para la rehabilitación posquirúrgica, o si su situación laboral no le permite un periodo prolongado de baja médica, la cirugía puede no ser la mejor opción inicial. Y no podemos olvidar el factor económico. En muchos sistemas sanitarios, el acceso a determinadas cirugías puede suponer un gasto considerable para el paciente, especialmente si se trata de técnicas más avanzadas como la artroplastia o la cirugía endoscópica de columna. En estos casos, valorar tratamientos ambulatorios más accesibles puede ser una alternativa igualmente eficaz y más sostenible. La cirugía normalmente es un tratamiento muy eficaz para tratar una hernia discal, pero no está exenta de riesgos, y es importante conocerlos antes de tomar una decisión. Una de las complicaciones más temidas, aunque poco frecuente, es la aracnoiditis. Se trata de una inflamación de una de las membranas que recubre la médula espinal y las raíces nerviosas. Puede aparecer tras un sangrado durante la cirugía o una infección de la herida. El problema es que esta inflamación puede generar una fibrosis interna, muy dolorosa, y provocar síntomas como debilidad, alteraciones sensitivas o, en algunos casos, déficits neurológicos permanentes. Otra complicación importante es el llamado síndrome de espalda fallida. Es un término que usamos para referirnos a pacientes que, tras operarse de la columna, aun habiéndose eliminado la hernia, siguen con dolor lumbar o ciático, a veces incluso peor que antes de la intervención. Y esto, por desgracia, no es tan raro como parece. Estudios estiman que entre un 10% y un 40% de los pacientes pueden desarrollar este síndrome tras una o varias cirugías de columna. También existe el riesgo de dañar una raíz nerviosa durante la operación. Aunque es infrecuente, si ocurre puede dejar secuelas importantes, desde debilidad muscular hasta pérdida de sensibilidad o dolor persistente. Esto puede deberse a una manipulación excesiva, compresión o atrapamiento de la raíz durante el procedimiento. Otro problema es la fibrosis posquirúrgica. Después de una cirugía, el cuerpo forma tejido cicatricial como parte del proceso de reparación, pero cuando este tejido crece en exceso en el espacio epidural, puede adherirse a las raíces nerviosas y generar dolor crónico. Y lo peor es que en estos casos, el dolor muchas veces no responde bien ni a medicación ni a nuevas intervenciones, y por supuesto existe el riesgo de que la hernia reaparezca. Se calcula que entre el 10% y el 35% de los pacientes pueden tener una recidiva, ya sea en el mismo nivel o en otros adyacentes. Esto ocurre con más frecuencia cuando se daña el anillo fibroso que rodea al disco, porque esta estructura actúa como una barrera natural que mantiene el núcleo en su sitio. En algunos casos también ocurre que la propia intervención quirúrgica puede generar una inestabilidad en la columna, por ejemplo, cuando se retiran láminas óseas o incluso por el propio acceso del instrumental y el daño sobre la musculatura y los ligamentos. Esta pérdida de soporte puede producir desplazamientos vertebrales, más dolor o incluso necesidad de nuevas cirugías. Y en los casos en que se realiza una artrodesis, es decir, una fusión entre dos vértebras, el segmento
segmento queda rígido, pero los niveles por encima o por debajo deben compensar esa pérdida de movimiento. Esto aumenta su desgaste, lo que conocemos como síndrome del nivel adyacente. En resumen, no todas las cirugías son igual de seguras ni tienen los mismos resultados. Se estima que entre un 10% y un 40% de los pacientes pueden acabar necesitando una reintervención en los años siguientes. Y eso sin contar el coste económico y social que puede suponer que un paciente tenga una complicación secundaria a una cirugía. Aún así, quiero dejar claro que la cirugía sigue siendo muy eficaz cuando está bien indicada. Cuando el diagnóstico es claro, los síntomas coinciden con los hallazgos radiológicos y el paciente está bien seleccionado, las tasas de éxito son muy altas. Miles de personas recuperan cada año su calidad de vida gracias a una intervención bien realizada. Pero como siempre digo, hay que valorar bien los beneficios frente a los riesgos y optar primero por las opciones menos invasivas. En los últimos años han surgido técnicas avanzadas que permiten tratar la hernia discal sin necesidad de pasar por el quirófano. Hablamos de procedimientos mínimamente invasivos que actúan directamente sobre el disco y permiten recuperar la funcionalidad en muchos pacientes sin tener que recurrir a la cirugía. Pero antes de hablarte de estas opciones innovadoras, quiero explicarte por qué muchos pacientes siguen sufriendo dolor a pesar de haberse sometido a infiltraciones con corticoides. Me refiero a las infiltraciones epidurales, que todavía hoy se utilizan como primera línea de tratamiento en muchas unidades del dolor. Estas infiltraciones consisten en inyectar un corticoide potente en el espacio epidural cerca del nervio afectado, con el objetivo de reducir la inflamación. Y sí, en algunos casos logran un alivio inicial, pero tienen varias limitaciones importantes que debes conocer. Para empezar, su efecto suele ser pasajero. La mayoría de los pacientes nota mejoría durante unas semanas, o con suerte 1 o 2 meses, pero en muchos casos el dolor reaparece. ¿Y qué ocurre entonces? Que se repite la infiltración, y ahí es donde empieza el problema. Cuando se utilizan de forma repetida, los corticoides pueden tener efectos negativos sobre los tejidos. Pueden debilitar ligamentos, dañar el cartílago, alterar la circulación del nervio, e incluso dificultar la regeneración del disco. Además, pueden provocar efectos secundarios sistémicos, aumento de la presión arterial, descompensación de la glucosa, alteraciones en el metabolismo óseo y en personas vulnerables, insomnio, ansiedad, retención de líquidos o desequilibrios hormonales. Y no solo eso, en algunos casos, el uso repetido de corticoides epidurales se ha asociado con una complicación grave, la aracnoiditis química. Aunque es poco frecuente, esta inflamación de las membranas que rodean la médula y las raíces nerviosas puede causar dolor crónico, alteraciones neurológicas e importantes secuelas funcionales. Por si fuera poco, repetir estas infiltraciones de forma sistemática rara vez mejora los resultados. Cuando el dolor no desaparece tras 1 o 2 inyecciones, seguir insistiendo suele tener poco sentido. De hecho, muchas guías clínicas desaconsejan hacer más de 2 o 3 infiltraciones con corticoide, precisamente por su escasa efectividad a medio plazo. Las infiltraciones repetidas con corticoides no han demostrado disminuir la necesidad de cirugía en pacientes con hernia discal. Por eso, cada vez más especialistas apostamos por tratamientos más seguros, más eficaces y con efectos sostenidos en el tiempo. Soluciones que respeten la fisiología del disco, reduzcan la inflamación sin dañar el nervio y estimulen los mecanismos naturales de curación de la hernia. Y es en ese camino donde encontramos las técnicas avanzadas que veremos a continuación. El ozono médico, la medicina regenerativa con PRP o la descompresión con láser percutáneo son herramientas que permiten resolver la mayoría de hernias discales sin bisturí y sin depender de los corticoides. Vamos ahora con una de las técnicas más eficaces en el tratamiento de la hernia discal, la discólisis con ozono. Es importante que sepas que no todas las infiltraciones con ozono son iguales. Muchas personas confunden la discólisis con lo que se conoce como ozonoterapia paravertebral, y aunque ambas utilizan ozono médico, el enfoque y la eficacia son completamente distintos. Vamos a aclararlo. La discólisis con ozono es un procedimiento mínimamente invasivo que consiste en introducir una aguja fina directamente en el núcleo pulposo del disco intervertebral, justo en el centro del disco afectado, bajo control radiológico y normalmente en quirófano. Una vez allí, se inyecta una pequeña cantidad de ozono en forma de gas con una concentración específica. Esta mezcla actúa de forma directa sobre los proteoglicanos del núcleo, descomponiéndolos parcialmente. Esto se traduce en una deshidratación controlada y temporal, que reduce el volumen de la hernia y libera presión sobre la raíz nerviosa. Todo esto se realiza bajo anestesia local o sedación leve, sin incisiones, y el paciente suele irse a casa el mismo día. ¿Y en qué se diferencia esto de la ozonoterapia convencional? Pues en que las infiltraciones paravertebrales se aplican fuera del disco, en los músculos o ligamentos cercanos a la columna. Son ambulatorias, muy bien toleradas y útiles para reducir la inflamación, pero no actúan directamente sobre el contenido del disco ni corrigen el volumen de la hernia. La diferencia clave es que la discólisis con ozono sí ha demostrado que reduce el tamaño de la hernia, mientras que la ozonoterapia paravertebral no. Por eso, si el objetivo es evitar la cirugía y resolver una hernia que realmente está comprimiendo una raíz nerviosa, la discólisis es mucho más eficaz.
Y a diferencia de la cirugía, el ozono no daña el disco ni provoca fibrosis. Al contrario, su acción es antiinflamatoria, inmunomoduladora y respeta la estructura del anillo fibroso. Estudios clínicos han demostrado que esta técnica puede evitar la cirugía en el 80% de los pacientes, y lo mejor de todo es que sus resultados se mantienen en el tiempo, incluso a largo plazo durante años o para siempre. Así que si has probado tratamientos convencionales y el dolor persiste, la discolisis con ozono es una opción muy sólida antes de pensar en una operación. Otra herramienta que está transformando el tratamiento mínimamente invasivo de la hernia discal es la medicina regenerativa con plasma rico en plaquetas, o PRP. En sus inicios, los tratamientos con factores de crecimiento derivados del plasma se utilizaban sobre todo en lesiones deportivas o artrosis de rodilla, cadera o hombro. Pero hoy, gracias a los avances científicos y a su combinación con técnicas como la ozonoterapia, sabemos que también pueden aplicarse con éxito en la columna vertebral, y no solo como antiinflamatorio, sino como un verdadero impulsor de los mecanismos naturales de curación del cuerpo. El PRP se obtiene a partir de la sangre del propio paciente. Esa sangre se procesa para concentrar las plaquetas y con ellas los factores de crecimiento que éstas contienen. Estos factores no solo tienen efecto analgésico y antiinflamatorio, sino que también promueven la reparación del tejido dañado. ¿Cómo funciona en el caso de una hernia discal? Muy sencillo. Cuando se infiltran estos factores en las zonas cercanas al anillo fibroso o alrededor del nervio afectado, se desencadena un proceso llamado quimiotaxis. Es decir, los factores de crecimiento llaman a células clave del sistema inmune, especialmente los macrófagos, que son los encargados de fagocitar y eliminar el material herniado. Este proceso, combinado con el efecto del ozono, potencia la capacidad del cuerpo para reducir la hernia y controlar la inflamación, sin tener que recurrir a los corticoides, que son inmunosupresores. Y aquí está la clave. La combinación de ozono y PRP es especialmente sinérgica. Por un lado, el ozono, al ser un oxidante controlado, descomprime el disco, modula la respuesta inmunológica y promueve la reabsorción del material herniado, pero también puede deshidratar ligeramente el disco. Ahí es donde entra el PRP. Actúa como agente reparador, protegiendo los tejidos de un posible daño colateral, favoreciendo la regeneración del anillo fibroso y ayudando a recuperar la integridad del nervio irritado. En conjunto, esta combinación permite intervenir sobre la causa del dolor en hernia discal sin cirugía, con un tratamiento personalizado, seguro y con muy buenos resultados a medio y largo plazo. Otra de las técnicas más efectivas para tratar la hernia discal sin cirugía es el láser percutáneo. Este tratamiento consiste en aplicar energía láser directamente dentro del disco o en el anillo del disco intervertebral herniado, a través de una aguja fina, sin necesidad de abrir ni cortar. Bajo control radiológico y con anestesia local o sedación ligera, se introduce una fibra láser que emite una luz muy potente que disuelve parte del material herniado. El láser es especialmente útil en hernias grandes, crónicas o foraminales, es decir, cuando la hernia se proyecta hacia el agujero por donde sale el nervio. En estos casos, el cuerpo tiene menos capacidad para reabsorber espontáneamente el material herniado y el láser nos permite acelerar ese proceso de forma segura y precisa. Otra gran ventaja es que este procedimiento es ambulatorio, con alta el mismo día, y la recuperación suele durar solo un par de días. Además, no interfiere con futuras cirugías si en algún caso fueran necesarias. Los estudios muestran que este tipo de tratamiento de forma aislada, sin ozono ni PRP, tiene una tasa de éxito del 60 al 80%, similar a muchas cirugías, pero con mucho menor riesgo, coste y tiempo de recuperación. Y lo mejor es que el láser no está reñido con otras técnicas. Se puede combinar con ozono y plasma rico en plaquetas para potenciar los resultados y aumentar esta tasa de éxito. El PRP, gracias a sus factores de crecimiento, acelera la reparación del tejido tras la intervención con láser, reduciendo el tiempo de recuperación y ayudando a regenerar el anillo fibroso. Por su parte, el ozono actúa como modulador del sistema inmune y permite controlar mejor la inflamación. La evidencia clínica y los estudios observacionales coinciden. Menos del 10% de los pacientes con hernia discal requieren finalmente una intervención quirúrgica. Algunos expertos sitúan ese porcentaje incluso por debajo del 5%. En otras palabras, más del 90% de los casos pueden tratarse sin operar, si se actúa con un enfoque adecuado y personalizado. El cuerpo tiene una sorprendente capacidad para resolverlas por sí solo, siempre que le demos las condiciones adecuadas. Dicho esto, no todas las hernias se resuelven de forma espontánea. Hay casos en los que, a pesar de todos los cuidados, el dolor persiste o aparecen déficits motores que requieren una intervención más específica, y aquí es donde muchas veces se recurre a tratamientos convencionales que, aunque calman el dolor, no siempre ayudan a curar. Me refiero especialmente a las infiltraciones con corticoides. Si bien pueden ofrecer alivio temporal y reducir la inflamación,
Su uso repetido debilita los tejidos, altera la biología del disco y puede dificultar la regeneración natural. Por eso, en mi práctica clínica apuesto por soluciones que ayuden al cuerpo a sanar, no solo a silenciar el dolor. El tratamiento que realizo combinando láser, ozono y plasma rico en plaquetas es fruto de años de experiencia clínica, investigación constante y perfeccionamiento técnico. Gracias a ello, he desarrollado un protocolo exclusivo que permite tratar la hernia discal en una sola sesión, integrando lo mejor de la medicina regenerativa, la ozonoterapia y la técnica láser más precisa y efectiva. Este tratamiento ha ayudado a cientos de personas a evitar una cirugía y a recuperarse mucho antes de una hernia discal sin secuelas. Si necesitas valorar este tratamiento no quirúrgico, ponte en contacto conmigo con el enlace que verás en la descripción. Estoy deseando ayudarte, y si este vídeo te ha resultado útil, compártelo con quien lo necesite. También puedes suscribirte al canal y unirte a nuestro grupo privado de WhatsApp, donde comparto contenido exclusivo y hacemos directos para resolver dudas. Verás el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Mejor sin dolor.